Estas conversaciones contaron con un grupo de parlamentarios que oficiaron de garantes, entre ellos el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, con quien conversamos ahora. Senador, buenas noches. Oye, ¿Senador? ¿Senador, me escucha? Estamos al aire. Sí. Sí, lo escucho bien. Perfecto. Senador, ¿cuál es el elemento que permitió llegar a este acuerdo finalmente? Porque había ya un ofrecimiento sobre la mesa de que Celestino Córdoba pudiera visitar Surrehue en algún momento. ¿Qué fue el elemento que destrabó finalmente la situación para poder llegar al acuerdo que hemos conocido esta tarde? A ver, estos fueron varios días de conversación y de negociaciones con muchos intermediarios, y en esto valorar la disposición al diálogo directo que tuvo el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia, también el INDH, el Colegio Médico, Jan Yarab de las Naciones Unidas y un grupo de parlamentarios que de alguna manera también fuimos acompañando el proceso. Yo creo que acá había un petitorio que tenía algunos ideales o máximos con los cuales partió el Machi, que era volver a Surrehue, pero no solamente volver a Surrehue, sino que continuar su condena en un CET, en un Centro de Educación y Trabajo, que es un centro semiabierto que queda en Vilcún. Y además de otras disposiciones reglamentarias para los presos mapuche y de pueblo originario en general, pero particularmente el pueblo mapuche, aplicando el convenio 169 de la OIT. Entonces, había un petitorio, y ese petitorio la verdad es que se fue negociando, ambas partes fueron cediendo. Después del fallo de la Corte Suprema, que obviamente es negativo, ahí se produce un acercamiento y finalmente el acuerdo al que llega con el gobierno permite que vaya a Surrehue, que era una parte del petitorio, pero lo otro es, y que es muy importante, que él continúa su condena en un centro semiabierto. No es un indulto como algunos han planteado, no es una salida en libertad, él continúa su condena, pero en un centro semiabierto que se llaman estos CET, Centros de Educación y Trabajo. ¿No hay aquí, senador, como han denunciado algunas personas, un privilegio, una ruptura, por lo tanto, de la igualdad ante la ley, cuando mediante esta negociación una persona que está condenada por el delito de incendio con homicidio, incendio con resultado de muerte, obtiene estos beneficios, una salida en un caso y además esta situación de cumplimiento de pena que usted describe? A ver, es que de hecho, la posibilidad de postular al CET, al Centro de Educación y Trabajo, es un derecho que tienen todos los condenados cumpliendo determinados requisitos y cumpliendo un tiempo de condena. Y el Machi ya se acerca a la mitad de la condena, por lo tanto, está en su derecho poder postular. Y esto lo venía arrastrando hace mucho tiempo, como un planteamiento, una demanda que la venía levantando. Yo recuerdo el año pasado, el 12 de octubre, yo visité en la cárcel de Temuco no solo al Machi Celestino, sino que a otros presos mapuche, al lonco Alberto Curamil, premio Goldman Prize, que estuvo más de un año en prisión preventiva y fue absuelto finalmente, y con otros presos mapuche. Y esta era una conversación. De hecho, muchos condenados mapuche buscan llegar al CET porque son centros en el fondo más pertinentes desde el punto de vista cultural. Esto lo dice el convenio 169 de la OIT. Tienen contacto con la naturaleza, existe la posibilidad de espacios y módulos, digamos, para educación, trabajo, espiritualidad, salud, más propio a su cultura, ¿no? Que es una demanda histórica. Entonces, no es que sea un beneficio o un traje a la medida. Estos son temas que están ratificados en el convenio 169 de la OIT, están dentro del tiempo de condena, está cumpliendo los requisitos y era finalmente llegar a un acuerdo. Pero no solo por él, sino que también por otros presos que continúan en huelga de hambre. Sí, hemos perdido la comunicación con el senador Juan Ignacio Latorre. Vamos a ver si podemos volver a tomar el audio de esa comunicación en que nos estaba dando sus impresiones acerca de este acuerdo al que se ha llegado, que permite el levantamiento de la huelga de hambre en el caso de Celestino Córdoba. Recordemos además que él había señalado que podría haber iniciado una huelga de hambre seca, una determinación que se iba a tomar en las próximas horas y que era, por lo tanto, también un elemento a considerar en medio de estas negociaciones que finalmente han llegado a punto. Ya retomamos el contacto con el senador Latorre. Senador, lo que le preguntaba acerca de este tema de la igualdad, porque usted hace la descripción, ¿no?, de los beneficios a los que puede obtener. La pregunta es, ¿cualquier preso en Chile que haya cometido un delito similar puede optar a este tipo de beneficios, a una salida o a estar en un centro semiabierto, en contacto con la naturaleza? ¿No hay una discriminación, una desigualdad ante la ley cuando algunas personas pueden acceder a esto y otras personas que hayan cometido el mismo delito no tienen esa posibilidad?
A ver, el convenio 169 de la OIT lo ratifica, de hecho, que para las personas de pueblos originarios hay que buscar siempre medidas alternativas a la prisión de libertad, eso como una regla, y obviamente tratándose de delitos más graves, tienen que haber también centros que incluya la pertinencia cultural. Eso es parte de lo que Chile ha ratificado y eso es lo que no se cumple y de alguna manera ha motivado estas huelgas de hambre en distintos penales. Por lo tanto, ahí hay si usted quiere, una discriminación positiva dada una condición especial de los pueblos originarios. Y por otro lado, a ver, el gobierno de Chile indultó recientemente a 2 criminales de lesa humanidad de Punta Peuco. El tema de la solicitud de beneficios, cualquier persona privada de libertad puede cambiarse, puede solicitar beneficios a cambio distinto a centros distintos, o personas que están en prisión preventiva pueden solicitar el cambio de medida cautelar para arresto domiciliario. Lo hemos visto en distintas dinámicas. Esto no es exclusivo del pueblo mapuche. Senador. Pero por otro lado, sí. Sí, para usted, Celestino Córdoba es un criminal. A ver, él está, y yo creo que nunca en toda esta discusión, nunca estuvo en discrepancia, digamos, en la condena que él, ni de hecho él tampoco lo pide. Él alega inocencia, ojo, él alega inocencia, pero en el fondo hay un fallo de la Corte Suprema y eso no está en cuestión, y yo no voy a cuestionar tampoco ese fallo. Pero yo creo que acá, ojo, estamos hablando también de una persona que es machi, que es autoridad espiritual del pueblo mapuche, y eso yo creo que es importante entenderlo desde el punto de vista del diálogo intercultural entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Él no estaba solo en esto, estaba muy acompañado de muchísimas comunidades, entonces yo creo que ese es un elemento también a considerar, y de hecho el ministro de Justicia lo dice, en su condición especial de machi, nosotros hacemos algunos gestos particulares. Y con esa misma lógica, digamos, de pensamiento, usted dice una consideración especial porque es una autoridad espiritual, porque hay gente que lo sigue, uno podría decir entonces, por ejemplo, un sacerdote católico que cometiera un delito grave, o un pastor evangélico que cometiera un delito grave, que son autoridades espirituales y tienen personas que lo siguen, ¿también podrían optar un trato diferenciado debido a su condición de autoridad espiritual? Bueno, y es que la justicia no opera en el aire, la justicia opera en un contexto determinado y sabemos que, por ejemplo, hay autoridades eclesiásticas que todavía no cumplen condena, ¿no? Que de alguna manera han burlado la justicia por graves delitos, por ejemplo, de abuso sexual o de encubrimiento, ¿no? Y hay un mundo de la élite en Chile, económica, política, que muchas veces ha jugado a favor de ellos para evitar justamente que enfrenten la justicia. Ya, pero usted no está de acuerdo con eso, senador, ¿no? Usted considera que eso es injusto. Absolutamente, estoy en desacuerdo con eso, pero y si fuesen condenados, lo que yo espero es que haya justicia y haya privación de libertad en condiciones humanas, no en condiciones infrahumanas, y que las personas puedan desarrollar su condena, en el fondo, con centros penales con pertinencia que puedan de alguna manera considerar su situación especial, y en este caso no solo de un machi, sino que, insisto, de los pueblos originarios. Muchísimas personas que están privadas de libertad del pueblo mapuche están con prisión preventiva, pasan un año presos, un año en cárcel y después son absueltos. Eso se repite muchísimo y eso tiene que ver con una criminalización a un movimiento mapuche que tiene reivindicaciones territoriales, por ejemplo. Claro, pero este no es el caso, porque aquí tenemos una persona que sí tiene una condena, que está confirmada por la Corte Suprema, ejecutoriada. No es el caso en que haya una persona que se esté todavía determinando su culpabilidad o que esté en prisión preventiva. No es el caso de Celestino Córdoba. Exactamente, no es el caso, y por eso es que en esta huelga de hambre jamás estuvo presente, por ejemplo, la posibilidad de un indulto. Él jamás pidió un indulto. Él pidió continuar su condena en un centro semiabierto, cumpliendo ya la mitad de la condena, que es cumpliendo los requisitos, él puede postular. Sí hay otros condenados por el caso Luxinger-Macay, los primos Tralcal, que ellos sí alegan que hay una injusticia y de hecho hay un requerimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque parte de la condena se basa, digamos, en una audiencia, una persona que reclama ser torturada, ¿no? Y hay un vicio de alguna manera en el proceso, o sea, ahí hay cuestionamientos a
cómo se juzgó a algunas personas, pero no es el caso del Machi Celestino. Senador, hay otros ocho comuneros, perdón, en Angol que están también en huelga de hambre. ¿Usted también va a intervenir, va a ser garante en algún tipo de negociación? ¿Qué pasa con las demás personas que también habían tomado esta medida de presión en el marco del conflicto? Sí, los presos de Angol y de Leu de alguna manera han actuado con otras vocerías. Está Rodrigo Curipán, está Daniel Melinao, con los cuales yo he mantenido y mantengo permanente contacto. Los convoqué a la Comisión de Derechos Humanos en 2 oportunidades, asistieron, han tenido un diálogo con el ministro Larraín. Ellos desde el primer minuto, que yo creo que este es un tema importante, Daniel, esta huelga de hambre lleva 107 días, y ellos desde el primer minuto pidieron un diálogo directo con las autoridades de gobierno. Y el gobierno yo creo que se demoró mucho en establecer este diálogo directo. Y no se trata acá que cumplan todo el petitorio que ellos tienen. Ellos están dispuestos a una negociación. De hecho, el Machi al final estuvo dispuesto a una negociación. Lo mismo los presos de Angol también. Ellos habían entrado, un grupo de presos de Angola habían entrado en huelga seca y gracias a un diálogo directo con el gobierno depusieron la huelga seca, mantienen la huelga líquida y sigue abierta la negociación. Se dieron un plazo, están conversando y espero que ojalá en los próximos días también lleguen a un acuerdo y se pueda bajar esa huelga de hambre, que yo creo es importante entender. Estamos hablando de presos en Lebu, en Angol, en Temuco, además del Machi Celestino, y eso estaba generando una escalada del conflicto en el Gualmapu de, insisto, 107 días. Yo creo que hubo una demora en exceso del gobierno en gestionar políticamente esta huelga de hambre. No es primera vez, el 2010 pasó lo mismo con Piñera 1, al final tuvo que ir Larroulet y Alvarado a gestionar la huelga de hambre, por ejemplo, los dirigentes de la CAM, después de muchísimos días y después de muchísimas ambiente de tensión y de conflicto en la Araucanía. ¿Considera usted, senador, que hay presos políticos en el marco del conflicto mapuche o no? Absolutamente, yo tengo la convicción de que hay presos políticos mapuche, acá hay un conflicto que es político, hay movimientos mapuches que tienen reivindicaciones políticas, todo el tema de la autodeterminación, de los derechos colectivos, la reivindicación territorial, son demandas políticas, las demandas por autonomía, y yo creo que también ha habido una persecución, una criminalización, una utilización excesiva de la ley antiterrorista, de la militarización del territorio, no solo ahora en estado de excepción, sino que venimos hace décadas con una militarización del territorio muy potente. Por lo tanto, acá hay presos políticos, son presos que responden a una comunidad, a un movimiento que es diverso, no es uno solo, que tiene distintas estrategias, distintos liderazgos y que siempre han estado disponibles al diálogo. Y muchas veces el conflicto y la violencia tiene que ver con un no diálogo, con promesas no cumplidas, con finalmente no escuchar, no entrar en un parlamentar, como hablan ellos, con las autoridades del Estado de Chile. Acá hay un conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, una deuda histórica, y que de alguna manera el movimiento mapuche la expresa de distintas maneras, entre otras cosas con acción directa. Senador, pero para entender correctamente lo que usted dice, evidentemente que ya hay un conflicto mayor, lo sabemos, y que tiene una larga data entre el Estado de Chile y algunos sectores al menos representativos de parte de los mapuches, pero cuando usted habla de presos políticos, una persona que en el marco de este conflicto realiza una acción de violencia, ¿para usted es un preso político? ¿O a qué se refiere específicamente con eso? A ver, sí, cuando tienes dirigentes, huerquenes, loncos, el mismo lonco Alberto Curamil, te pongo un caso, Alberto Curamil, que yo lo fui a ver a la cárcel, él fue un preso político, estuvo más de un año en prisión preventiva, y ¿qué es lo que se le imputaba? En el fondo que él era un liderazgo de una comunidad que se opuso a una central hidroeléctrica, reivindicaba su territorio en contra de una central hidroeléctrica, y se le criminalizó a un lonco. Bueno, ese lonco estuvo un año en la cárcel de Temuco, más de un año en la cárcel de Temuco, fue reconocido internacionalmente con un premio internacional por su defensa del medio ambiente, el Goldman, premio Goldman, y acá en Chile se le considera, no era un preso común, él era un preso político, él representaba una reivindicación política, territorial, movimentista, de una comunidad, de un sector, que es la Alianza Territorial Mapuche, es un sector, no es todo el pueblo mapuche, y obviamente fue un preso político, hoy día está en libertad. Pero, senador, así como él, hay muchísimos casos, Daniel. Sí, muchísimos casos. Solamente para aclarar el punto, porque evidentemente oponerse a una central hidroeléctrica
no es delito en Chile. Lo que es delito en el caso de él fue luego absuelto, como usted correctamente dice, tenía que ver con eventuales delitos que hubiera cometido en el marco de esa lucha. Por lo tanto, la pregunta es, cuando una persona, no es el caso de Curamil, porque él fue absuelto, por lo tanto lo dejo fuera, cuando una persona es condenada por haber cometido algo que es un delito de acuerdo a los tribunales de justicia de Chile, ¿se puede decir que esa persona es un preso político? Es que por eso hay que ver caso a caso, porque, por ejemplo, comunidades que reivindican un territorio y se toman un fondo, ¿no? Cosas que vienen ocurriendo hace muchísimo tiempo atrás en Chile, se toman un fondo, invaden la propiedad privada, bueno, están cometiendo un delito. Sin embargo, esa comunidad, y tiene líderes, tiene dirigentes, algunos de ellos son detenidos, son golpeados, están un tiempo privados de libertad, pero luego esa comunidad sigue conversando y negociando con el Estado compra ese terreno al propietario, etcétera, y hay una reivindicación territorial por un despojo territorial histórico. Bueno, ahí hay una lucha que es política, y los presos que en el fondo son privados de libertad por, comillas, cometer un delito que es invadir la propiedad privada o entrar en una confrontación, a veces con la fuerza pública, a veces con, ojo, los guardias privados, hay sectores paramilitares también que están operando en la Araucanía. Bueno, ahí hay delitos, obviamente hay un conflicto, pero un conflicto no resuelto, pero un conflicto político no resuelto, ese es el tema de fondo, y por eso es que ellos son presos políticos, porque no están solamente perseguidos por los delitos que cometen, sino porque hay una criminalización también de ese movimiento que cuestiona profundamente el centralismo de Chile, el Estado colonial de Chile, la usurpación territorial, la invasión, por ejemplo, de las grandes empresas forestales en territorio mapuche, la contrarreforma agraria que hubo en dictadura, el no reconocimiento constitucional que tiene Chile, etcétera. Todos estos temas que estoy planteando, Daniel, son temas profundamente políticos, y esa reivindicación que puede tener eventualmente acciones directas, acciones de violencia, acciones que implica un delito y que son juzgados, etcétera, en los tribunales, algunas veces se sobreutiliza, por ejemplo, la prisión preventiva y hay una criminalización de los dirigentes, y en otros casos se comprueba y hay un delito que se comete, pero en el fondo no son delitos comunes. Eso es lo que voy. Estamos hablando de un conflicto que es político y dirigentes que están dispuestos a ir a la cárcel incluso por una causa que es política. Por eso es que el cauce de este conflicto tiene que ser político, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Esto no se va a solucionar con más policía, con más militarización, ni con más ley antiterrorista, ni por la vía punitiva. Este es un conflicto que se tiene que canalizar, encauzar políticamente. Senador Juan Ignacio Latorre, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches.